A veces, el peligro no viene de lo sobrenatural, sino de las personas que esperan a que estés solo. En medio de la carretera, sin señal, sin luces, sin ayuda, descubres quién realmente camina bajo la noche. Hoy escucharás 3 historias reales, relatos de viajeros que se quedaron sin gasolina y descubrieron que la oscuridad no siempre viene del bosque. Respira hondo. Quédate conmigo, porque allá afuera hay quienes no buscan ayudarte. Solo esperan que te quedes a oscuras. Historia 1. Atrapado en la carretera. Tenía 18 años cuando pasó esto, allá por el 2005. Vivía en Uvalde, Texas, en un vecindario humilde, como los que se encuentran en muchas zonas rurales del estado, lejos de las grandes ciudades. La más cercana era San Antonio. Estudiaba en un pequeño colegio comunitario, lo único que mis padres podían pagar, mientras que uno de mis mejores amigos del instituto, Andrew, se había mudado a San Antonio para estudiar allí. Vivía en un apartamento humilde junto con un compañero y su novia a veces se quedaba con él. Como la ciudad estaba a solo hora y media, solía visitarlo seguido. Ese fin de semana me invitó a quedarme, así que tomé mi viejo Toyota del 95, una completa chatarra, y manejé por la ruta 90 directo hacia San Antonio. El indicador de gasolina no funcionaba, así que siempre llevaba la cuenta mentalmente y reiniciaba el kilometraje cada vez que llenaba el tanque. Llegué por la tarde, pasamos tiempo con su compañero, bebimos en el apartamento y luego fuimos a un bar donde no ponían problema con identificaciones falsas. Regresamos a eso de las 2 a.m., comimos algo y dormí en el sofá. Al día siguiente las cosas estaban tensas entre Andrew y su novia. A medida que bebían, comenzaron a discutir frente a mí y se volvió incómodo. No quería pasar la noche ahí, así que ya tarde, cerca de medianoche, decidí volver a casa. Ruta 90 estaba completamente vacía. Aceleré, disfrutando el camino, hasta que el motor empezó a fallar. Sentí el estómago caer. Olvidé llenar el tanque. Reduje la velocidad, pero era tarde. El motor murió. Me orillé y traté de encenderlo varias veces sin éxito. Saqué mi teléfono, tan malo como mi camioneta, y, por supuesto, sin señal. Puse las luces intermitentes y esperé a que pasara alguien. Tardé muchísimo en ver unos faros. Agité los brazos, pero el auto pasó de largo. Luego otro hizo lo mismo. La angustia empezó a crecer. Pensé en dormir ahí y esperar al amanecer. Apagué todo, recliné el asiento y traté de descansar. Pero justo cuando comenzaba a quedarme dormido, escuché la puerta de un auto cerrarse detrás de mí. Me incorporé y miré el retrovisor. Una camioneta grande, estacionada detrás de la mía sin luces. Giré para ver mejor. No vi a nadie. Salí y dije «Hola», pero no obtuve respuesta. Me acerqué a la camioneta, vacía. Muy extraño. Volví a mi pick-up y cerré con seguro. Algo no me daba buena espina. Entonces escuché un golpecito en la ventana. Di un salto. Un hombre, sonriendo, me miraba fijamente. «Hey, amigo, ¿necesitas ayuda?», dijo. Bajé la ventana apenas unos centímetros. «Sí, me quedé sin gasolina». Él sonrió más.
Vaya situación. Sal y ayúdame con algo, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pensé que se refería a un bidón de gasolina, así que salí. Pero él no se movió. Solo me miró, muy alto, sonriente. No sabía si lo decía para intimidarme o si realmente me estaba buscando. No me moví. No dormí. Pasé toda la noche acurrucado detrás de ese árbol. Al amanecer volví al camino. Su camioneta ya no estaba, pero las puertas de mi pick-up estaban abiertas. Había rebuscado la guantera y se llevó una sudadera donde seguramente había algo en el bolsillo. Finalmente pude hacer señas a un conductor y me llevó a una gasolinera. Llené un bidón, volví a mi camioneta, puse un poco de combustible y manejé hasta una estación. Ese día aprendí algo que nunca olvidé. Cuando estás vulnerable, hay personas que lo verán como una oportunidad para hacerte daño, pero también existen buenos samaritanos. A veces, la diferencia entre encontrarte con uno u otro es la suerte. Historia 2. El desconocido en mitad de la carretera. Esto ocurrió hace unos años, cuando vivía en Washington. Tenía una semana realmente dura en el trabajo, y mi jefe me dijo que podía irme temprano un viernes para descansar el fin de semana. Todo lo que quería era llegar a casa, tirarme en el sofá y no pensar en nada. Tomé la autopista I-5 hacia Olympia. Normalmente el trayecto era tranquilo y rápido, pero esa tarde había mucho tráfico. Una tormenta se acercaba. El cielo estaba oscuro y empezaron a caer gotas fuertes sobre el parabrisas. El sonido de la lluvia y el ruido de los limpiaparabrisas se volvieron mi banda sonora durante casi toda la carretera. Cuando el tráfico finalmente mejoró, salí hacia una carretera más rural. No había casa cerca, ni luces, solo bosque espeso y montañas. Empezaba a oscurecer cuando de repente mi coche empezó a fallar. Sentí como perdía. Miré el tablero y mi corazón se heló. No tenía gasolina. No entendía cómo pasó. Juraría que había llenado el tanque días antes. Me orillé hacia el lado de la carretera y el motor murió por completo. Intenté encenderlo. Nada. Saqué mi teléfono. Sin señal. El lugar estaba completamente vacío. Lluvia, bosque, silencio. Ni un solo auto. Intenté mantener la calma y me dije que lo mejor era esperar dentro del coche. Pasaron unos minutos y de repente vi luces aparecer detrás de mí. Un vehículo se acercaba. Pensé que por fin alguien podría ayudarme, pero entonces se detuvo justo a mi lado, sin adelantarme. Las luces seguían encendidas. Nadie salía. La lluvia golpeaba el vidrio y yo intentaba ver a través del espejo lateral, pero solo distinguía una silueta en el asiento del conductor. Lentamente, la persona bajó su ventana. Yo hice lo mismo, dejando apenas una abertura. ¿Todo bien?, preguntó una voz masculina. Intenté sonar tranquilo. Sí, solo me quedé sin gasolina. Estoy esperando señal para llamar asistencia. Silencio. Luego el hombre sonrió. Una sonrisa que no se sentía amable. «Puedo ayudarte», dijo casi susurrando. «Sube a mi auto». El tono que usó no era una invitación, era una orden disfrazada.
Mi instinto empezó a gritarme que no. Gracias, pero prefiero esperar. Ya viene alguien. Mentí. La sonrisa desapareció. Sus ojos se quedaron fijos en mí, fríos, inmóviles. Luego lentamente subió su ventana, pero no se fue. Se quedó ahí. Motor encendido, luces encendidas, solo observando. Minutos que parecieron horas pasaron así. Yo no podía moverme, ni siquiera quería respirar fuerte. De pronto, él apagó las luces delanteras. La carretera quedó casi negra. Apenas podía ver la silueta del vehículo. Y entonces, la puerta de su coche se abrió. No vi su rostro, solo la figura saliendo en medio de la lluvia, caminando hacia mí con pasos tranquilos, seguros. No corría, no hablaba, solo venía hacia mí. Bloqueé las puertas, temblando. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El tipo llegó hasta mi ventana y se quedó quieto. No golpeó, no habló. Solo me miraba con la cara pegada casi al vidrio, respirando. Yo estaba paralizado. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y volvió a su coche. Las luces se prendieron de nuevo. Sentí alivio por un segundo, hasta que él aceleró. Pasó frente a mí lentamente y estacionó unos metros adelante, como si estuviera esperando a que yo intentara escapar. La lluvia seguía cayendo. El bosque estaba en silencio. Yo estaba atrapado entre él y la oscuridad. De repente, mi teléfono vibró. Una barra de señal. Solo una, pero suficiente. Llamé al 911, con manos temblorosas, y les expliqué lo que pasaba, dando mi ubicación aproximada. El hombre seguía ahí, quieto, su motor encendido, luces rojas iluminando la carretera mojada. De pronto, sin razón aparente, aceleró y desapareció en la oscuridad, tan rápido como había llegado. La policía llegó 15 minutos después. Revisaron el área, pero no encontraron nada. Cuando por fin me llevaron a una gasolinera, uno de los oficiales me dijo: «Tuviste suerte. Este tramo es conocido. No te detengas aquí de noche nunca más». Nunca pregunté qué había pasado antes allí. Nunca quise saber. Pero ahora, cada vez que manejo por una carretera desierta y veo luces detrás de mí, el corazón se me acelera, porque aprendí algo esa noche. Algunas personas no buscan ayudar, buscan un momento en el que estés solo. Historia 3. Caminando en la oscuridad. Esto le pasó a mi prima, cara a cara conmigo, y desde entonces nunca vuelvo a manejar sin revisar 2 veces el nivel de gasolina. Era verano, y mi prima había ido a visitar a mi familia por unos días. El último día, ella debía regresar a su ciudad, un viaje de unas 3 horas por carreteras rurales y autopistas largas. Salió por la tarde, pero se retrasó en la carretera, y para cuando llamó a mi tía, ya estaba oscureciendo. Recuerdo a mi tía diciéndole que llenara el tanque antes de tomar la carretera secundaria, pero mi prima siempre fue testaruda y confiada. Dijo que tenía suficiente combustible. 1 hora después, recibimos otro mensaje suyo. «Creo que me estoy quedando sin gasolina». Después ya no respondió.
Pasaron casi 40 minutos hasta que mi tía recibió otra llamada, y yo pude escucharla porque estaba sentada justo a su lado. La voz de mi prima sonaba temblorosa, casi como si estuviera intentando no llorar. Se apagó el coche, y aquí no hay señal. No sé dónde estoy. Todo está muy oscuro. Dijo que había intentado encenderlo varias veces, pero el motor hacía apenas un sonido seco. La carretera era estrecha, clodeada de árboles, y no había pasado un solo auto desde que se detuvo. Mi tía empezó a entrar en pánico, diciéndole que se quedara dentro del coche y que no saliera por nada del mundo. Intentó mantenerla calmada, hablando con ella, diciéndole que la policía ya estaba en camino. Entonces, escuchamos un golpecito. Su voz se interrumpió. Creo que alguien tocó la ventana. Mi piel se erizó. Mi tía se quedó muda. Hay alguien afuera. Lo escucho. Está caminando alrededor del coche. Mi tía le gritó que no se moviera, que mantuviera las puertas cerradas, que la ayuda ya iba. Pero después escuchamos algo más, el sonido de un seguro de puerta levantándose. Mi prima jadeó. «No lo hice yo, no fui yo». Hubo un silencio angustiante, roto solo por su respiración temblorosa. Se está acercando a la ventana del conductor. Mi tía gritaba su nombre, pero ella no nos escuchaba. O tal vez no podía hablar más. Después, escuchamos la voz de mi prima susurrar. «Mamá, está sonriendo». Y la llamada se cortó. Nunca voy a olvidar la cara de mi tía. Llamó al 911. Mi tío salió corriendo a buscarla en su auto. Tardaron casi 1 hora en encontrarla. La camioneta de mi prima estaba al borde de la carretera, puertas cerradas. Ella dentro, llorando, temblando, con las manos cubriéndose la cara. Lloró en los brazos, nada al principio. Cuando por fin habló, dijo que un hombre apareció de la nada, caminando despacio alrededor del coche, tocando el vidrio, sonriendo sin decir una palabra. Intentó abrir las puertas varias veces, como si estuviera disfrutando del momento. Luego, simplemente caminó de vuelta hacia los árboles y desapareció en la oscuridad. La policía nunca encontró huellas, ninguna pista. Nunca supimos quién era, ni si estaba esperando otro auto esa noche. Lo único que ella pudo repetir una y otra vez fue: no corría, no gritaba, solo sonreía, como si supiera que yo no podía irme. Desde ese día, mi prima nunca maneja con menos de medio tanque. Y cada vez que paso por una carretera remota de noche, pienso en ella y en la sonrisa que vio en la oscuridad. En la carretera, no todos los peligros tienen colmillos. Algunos sonríen, algunos esperan en silencio. La próxima vez que manejes de noche, mira 2 veces los espejos. Asegúrate de que eres tú quien está observando primero. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca confíes en la oscuridad de un camino vacío. Suscríbete antes de apagar las luces. Nunca sabes quién más está escuchando.